La historia de la civilización Nazca casi siempre se cuenta como un misterio, ¿no? Con esas líneas gigantescas que parecen hechas por extraterrestres. Pero la verdad es mucho más inquietante y sobre todo mucho más relevante para nosotros. Esto no es un enigma, es una advertencia. Y esta idea de verdad es el corazón de lo que le pasó a los Nazca. Su historia no es sobre una invasión, ni sobre una catástrofe que les cayó del cielo. No. Es la historia de una sociedad que tuvo tanto, pero tanto éxito, que sin darse cuenta, sembró las semillas de su propia destrucción. Así que vamos al grano. Los Nazca no fueron conquistados. Tampoco los aniquiló una plaga. Su colapso fue, en realidad, el resultado de cómo manejaron su propio entorno. Llegaron a un punto límite, un punto de no retorno, del que ya no pudieron recuperarse. Miren, las investigaciones más recientes, tanto de arqueólogos como de científicos ambientales, nos dicen que dejemos de buscar culpables afuera. Todo apunta a una falla interna, a un desgaste lento de sus sistemas sociales y, más que nada, ecológicos. Fue un colapso que ellos mismos, pieza por pieza, fueron construyendo. Pero, a ver, para entender cómo llegaron a ese punto, primero tenemos que apreciar lo geniales que eran. Los Nazca florecieran en uno de los lugares más áridos del planeta, en el sur de lo que hoy es Perú, por casi 1000 años. Un lugar donde, literalmente, casi nunca llueve. Y el motor de todo su éxito fue esta maravilla de la ingeniería, los puquios. Y ojo, no eran simples zanjas, para nada. Hablamos de una red súper sofisticada de canales subterráneos que les permitieron darle de comer a muchísima gente en un desierto donde, en teoría, eso sería imposible. Bueno, ¿y cómo funcionaba esta genialidad? Pues bien, ellos encontraban fuentes de agua subterránea, muy profundas, y la transportaban por kilómetros bajo tierra para que no se evaporara con el sol del desierto. Esos pozos en espiral tan icónicos eran en realidad como respiraderos y puntos de acceso para limpiar los canales. Esto les daba agua todo el año. Por un buen tiempo le ganaron la partida al desierto. Pero, como suele pasar, este éxito tan increíble tuvo un costo oculto. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro, donde se revela la falla fatal que había en su estrategia para dominar la naturaleza. Lo que hicieron fue, básicamente, un trueque. La lógica era simple. Más gente necesita más comida necesita más tierras de cultivo. Y para tener más tierras, pues, había que talar los bosques. A corto plazo fue un exitazo. La población creció, la comida sobraba, pero ese éxito escondía una bomba de tiempo. El costo de ese trueque fue la desaparición de un árbol clave, el guaranjo. Y este no era un árbol cualquiera. Era, por así decirlo, la infraestructura natural de toda la región. Sus raíces profundísimas mantenían la tierra en su lugar, retenían la humedad como una esponja gigante y protegían la zona de sequías e inundaciones. Al talarlos, sin saberlo, estaban demoliendo los cimientos de su propia casa. Y esa fragilidad que ellos mismos habían creado, esa vulnerabilidad que estaba ahí, latente, quedó expuesta de la peor manera con un evento climático que, de hecho, era bastante predecible en esa zona. El problema de fondo es que habían dejado la tierra desnuda, sin su armadura natural. Su propio éxito agrícola se había convertido, irónicamente, en la mayor debilidad del paisaje. Y entonces llegó el detonante, un fenómeno del Niño súper fuerte que soltó lluvias torrenciales sobre una tierra que ya no sabía cómo absorber tanta agua. Lo que debería haber sido una bendición se convirtió en una catástrofe. Y a partir de ahí, todo fue un efecto dominó. Sin los bosques de guarango para frenar el agua, las inundaciones arrasaron con todo. Se llevaron la capa de tierra fértil y, por supuesto, destrozaron los puquios, la misma tecnología que los había hecho grandes. Su infraestructura tecnológica colapsó porque la infraestructura natural que la protegía ya no existía. Es clave entender que esto no pasó de un día para otro. Fue una desintegración lenta, muy dolorosa. Y cuando la tecnología ya no pudo darles respuestas, la sociedad se volcó a la violencia y a lo sobrenatural. Los arqueólogos ven un aumento de sacrificios humanos, un arte mucho más guerrero.
Incluso, las famosas líneas de Nazca podrían ser reinterpretadas no como mensajes para los aliens, sino como ruegos desesperados a los cielos por el agua que ya no llegaba. Y es aquí donde la historia deja de ser sobre una civilización antigua y se convierte de repente en un espejo. La caída de los Nazca nos habla directamente a nosotros, a nuestros desafíos de hoy. Pensemos en los parecidos. Esa confianza ciega en que la tecnología va a resolver cualquier problema ambiental. Esa tendencia a priorizar la ganancia de hoy sobre la estabilidad de mañana. Y nuestra propia dependencia de sistemas de energía, agua y alimentos que son súper complejos y a la vez increíblemente frágiles. ¿Nos suena familiar? Y esta es, quizá, la lección más importante. La tragedia de los Nazca no es que su tecnología fuera mala. Al contrario, era tan buena, tan eficiente, que les dio el poder de forzar su ecosistema hasta el punto de romperlo. Su mayor fortaleza se convirtió en su debilidad fatal. Lo que nos deja con esta última pregunta. La historia de los Nazca no es un misterio antiguo, sino una fábula sobre el exceso de confianza. Nos demuestra que una civilización puede ser destruida no por sus enemigos, sino por su incapacidad para ver los límites de su propio éxito. Y nos obliga a preguntarnos si nosotros, hoy, no estaremos cometiendo exactamente el mismo error.